Autoridad espiritual, capítulo 11. La medida de la obediencia a la autoridad. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Hebreos 11:23. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Éxodo 1:17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3, 17, 18. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6, 10. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo 2:13. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. La sumisión es absoluta, pero la obediencia relativa. La sumisión es cuestión de actitud, mientras que la obediencia es asunto de conducta. Pedro y Juan respondieron al concilio judío: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hechos 4:19. Su actitud no era rebelde, puesto que todavía se sometían a los que estaban en autoridad. La obediencia, sin embargo, puede no ser absoluta. A algunas autoridades es necesario obedecer, mientras que a otras no, especialmente en materias que atañen a los principios cristianos, tales como creer en el Señor, predicar el Evangelio y otras. Los hijos pueden hacer sugerencias a sus padres, pero no deben mostrar una actitud rebelde. La sumisión debe ser absoluta. A veces la obediencia es sumisión, mientras que otras veces la incapacidad de obedecer puede aún ser sumisión. Aún al hacer una sugerencia, debemos mantener una actitud sumisa. Hechos 15 sirve como un buen ejemplo de una iglesia en sesión. Durante la sesión puede haber sugerencias y debates, pero una vez que se adopta una decisión, todos deben aprender a someterse. La medida de la obediencia a las autoridades delegadas. Si los padres se niegan a permitir que sus hijos se junten con los santos, los hijos deben mantener una actitud sumisa, aunque tal vez no sea necesario que obedezcan. Esto es similar a la forma en que los apóstoles respondieron al concilio judío. Cuando el concilio les prohibió que predicaran el Evangelio, mantuvieron un espíritu sumiso durante todo el juicio. No obstante, siguieron con la comisión del Señor. No desobedecieron con riñas y gritos, tan solo desistieron serena y suavemente. No hubo absolutamente ninguna palabra calumniosa, ni ninguna actitud insubordinada hacia las autoridades gobernantes. Quien conozca la autoridad será manso y tierno, será perfectamente sumiso tanto en su corazón, en su actitud, como en sus palabras. No habrá señales de aspereza ni de rebelión. Cuando la autoridad delegada, los hombres que representan a la autoridad de Dios, y la autoridad directa, Dios mismo, están en conflicto, podemos rendir sumisión pero no obediencia a la autoridad delegada. Resumamos esto en los 3 puntos siguientes. 1. La obediencia tiene relación con la conducta. Es relativa. La sumisión tiene relación con la actitud del corazón. Es absoluta. 2. Solo Dios recibe la obediencia absoluta sin medida. Toda persona inferior a Dios solo puede recibir obediencia limitada. 3.
Si la autoridad delegada expide una orden que contradice claramente el mandamiento de Dios, se le rendirá sumisión pero no obediencia. Debemos someternos a la persona que ha recibido la autoridad delegada de Dios, pero tenemos que desobedecer la orden que ofende a Dios. Si sus padres quieren que ustedes, como hijos suyos, vayan a cierta parte donde como creyentes preferirían no ir, pero no a un lugar donde estaría implicada la cuestión del pecado, el asunto es susceptible de discusión. La sumisión es absoluta, mientras que la obediencia puede ser materia de consideración. Si sus padres los obligan a ir, vayan, pero si no insisten, ustedes son libres entonces de no ir. Dios los librará de esas circunstancias si como hijos mantienen una actitud correcta. Ejemplos en la Biblia. 1. Tanto las parteras como la madre de Moisés desobedecieron al decreto de Faraón al preservar la vida a Moisés. Sin embargo, se las consideró mujeres de fe. 2. Los 3 amigos de Daniel se negaron a adorar la estatua de oro levantada por el rey Nabucodonosor. Desobedecieron la orden del rey, pero se sometieron al fuego del rey. 3. Desobedeciendo el decreto real, Daniel oraba a Dios. Sin embargo, se sometió al juicio del rey al ser arrojado en el foso de los leones. 4. José tomó al Señor Jesús y huyó a Egipto para evitar que el rey Herodes le diera muerte al niño. 5. Pedro predicaba el Evangelio, aunque esto era contrario al mandamiento del consejo gobernante, pues dijo que era justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Con todo, él mismo se dejó llevar a la cárcel. Señales indispensables que acompañan a los obedientes. ¿Cómo podemos discernir si una persona es obediente a la autoridad? Por las siguientes señales. 1. Una persona que ha conocido la autoridad procurará desde luego hallar la autoridad a donde quiera que vaya. El lugar donde se puede aprender la obediencia es la iglesia, ya que en este mundo no existe realmente la obediencia. Solamente los creyentes pueden obedecer, y ellos también deben aprender a hacerlo, no aparentemente, sino de corazón. Pero una vez que haya aprendido esta lección de obediencia, el creyente buscará y hallará la autoridad por todas partes. 2. Una persona que ha tenido un encuentro con la autoridad de Dios es mansa y tierna, ha sido ablandada y no puede ser dura, tiene temor de estar equivocada y por lo tanto es apacible. 3. Una persona que de veras ha tenido un encuentro con la autoridad jamás quiere estar en autoridad. Tampoco tiene la preocupación ni el interés de llegar a ser una autoridad. No se complace en dar consejos ni en dominar a otros. La persona verdaderamente obediente tiene siempre temor de cometer un error. Pero, ¿cuántos hay que aún aspiran a ser consejeros de Dios? Solo los que no conocen la autoridad son los que desean ser autoridades. 4. Una persona que ha tenido contacto con la autoridad mantiene la boca cerrada. Está en sujeción y no se atreve a hablar descuidadamente porque en ella hay un sentido de autoridad. 5. Una persona que ha estado en contacto con la autoridad es sensible a todo acto de anarquía y rebelión que le rodee. Ve cómo el principio de la anarquía ha llenado la tierra y hasta la iglesia. Solo los que han tenido una experiencia con la autoridad pueden guiar a otros a la obediencia. Los hermanos deben aprender a obedecer a la autoridad. De otro modo, la iglesia no tendrá ningún testimonio en la tierra. El mantenimiento del orden reside en el conocimiento de la autoridad. A menos que los hombres se pongan en vívido contacto con la autoridad, es imposible establecer la obediencia y la autoridad que se originan en el principio de obediencia a la autoridad. Por ejemplo, si usted pone a 2 perros juntos, es inútil que trate de establecer a uno de ellos por autoridad y al otro por el que obedezca. Solo un vívido contacto con la autoridad puede resolver los problemas que resultan de la falta de obediencia a la autoridad. Y en cuanto ofendamos a la autoridad, nos daremos cuenta inmediatamente de que hemos ofendido a Dios.
Es inútil señalar un error a quien nunca ha visto la autoridad. No, primero hay que llevarlo a conocer la autoridad y luego uno puede mostrarle su falta. Sin embargo, al ayudar a otros debemos cuidarnos de no caer también en su rebelión. Ahora bien, ¿fue bueno que Martín Lutero se levantara para hablar en defensa del principio fundamental de la justificación por la fe? Sí, porque estaba obedeciendo a Dios al apoyar la verdad. De igual modo, es propio que también nosotros apoyemos la verdad, tal como el testimonio de la unidad de la iglesia local, dejando atrás el asunto denominacional. Hemos visto el cuerpo de Cristo y también la gloria de Cristo, así que no podemos tomar sobre nosotros otro nombre que el de Cristo. El nombre del Señor es importante. ¿Por qué no decimos salvo por la sangre, sino más bien salvo por el nombre del Señor? Porque el nombre del Señor habla también de su resurrección y ascensión. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Somos bautizados en el nombre del Señor y también nos congregamos en su nombre. Por lo tanto, la cruz y la sangre no pueden por sí solas resolver el problema de las denominaciones. Pero una vez que hemos visto la gloria del Señor ascendido, ya no podemos insistir en tener otro nombre que no sea el del Señor. Entonces, solo podemos ensalzar el nombre del Señor, rehusando cualquier otro nombre. Las denominaciones organizadas de hoy son una afrenta a la gloria del Señor. La vida y la autoridad. La Iglesia se mantiene por dos elementos esenciales: la vida y la autoridad. La vida que hemos recibido y mora en nosotros es una vida de sumisión, la cual nos capacita para obedecer a la autoridad. Las dificultades que hay dentro de la Iglesia raras veces tienen que ver con materias de desobediencia manifiesta. En su mayor parte se relacionan con la falta de sumisión interior, pero el principio rector de nuestra vida debe ser la sumisión, así como el de las aves es volar y el de los peces nadar. La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que se halla en Efesios 4:13, parece estar aún muy lejos, pero si hemos conocido la autoridad, no está realmente tan lejos. Los santos pueden poseer diferentes opiniones y todavía no haber insubordinación, porque aún con diferentes opiniones podemos, sin embargo, someternos unos a otros. Así somos uno en la fe. Hoy ya tenemos la vida y hemos estado en contacto con algo del principio rector de esa vida. Así que, si Dios tiene misericordia de nosotros, sigamos adelante con rapidez. La vida que hemos recibido no es tan solo para tratar con el pecado, el lado negativo, sino más para obedecer el lado positivo y vital. Cuando nos deje el espíritu de rebelión, entonces sí que se restaurará rápidamente el espíritu de obediencia en la Iglesia, y entonces también se anunciará el comienzo del sublime estado de Efesios 4. Si todas las iglesias locales van por este camino de obediencia, ciertamente aparecerá ante nuestros ojos el glorioso hecho de la unidad de la fe.